a hablar de los venenos, ¿sí? La toxicología empieza estudiando lo que es tóxico, viene de veneno, viene de poción. Esta palabra, esta terminología. Y cuando lo unimos a lo laboral, vamos a volver a repasar los conceptos de la salud ocupacional, la medicina del trabajo, muy brevemente, y el concepto de salud, porque esto también es la base para poder entender de qué estamos hablando y cómo estamos hablando de este tema. Yo les mostré en muchas cursadas el concepto de salud, que salud es el equilibrio, el bienestar en lo psíquico, lo mental, en lo social y con los aspectos físicos o fisiológicos, pero que tiene que estar en un entorno saludable. Nosotros vivimos y nos movemos e interactuamos con todo lo que es el entorno, todo lo que es el ambiente. Si nosotros no entendemos que el ser humano es parte del ambiente y el ambiente es todo lo que nos rodea, eso que nos rodea, que es lo biótico, que es lo que tiene vida, y lo abiótico, que es lo inerte, ¿sí? Lo que no tiene vida. En el medio podemos encontrar agentes como los virus, que no dan para el organismo vivo tal como se lo conoce, los priones, que fueron aquellos que formó la parte de la enfermedad de la vaca loca, o sea, son moléculas proteicas que tienen la capacidad de reproducirse, pero que ni siquiera son virus. Así que esto es lo que tenemos en el medio, entre lo biótico y lo abiótico. Biótico es con vida, sin biótico, vida. Bien, la otra foto que tenemos es esta, la de un ambiente totalmente contaminado. Esto ya empieza a tener una toxicidad. Esto ya empieza a afectar la salud. En el caso de la materia que estamos viendo, nos ocupamos de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Este es el objetivo. Ahora, de paso también nos ocupamos de todo lo que nos tenemos que ocupar en relación con la salud. Bien. Vamos al trabajo. El trabajo son actividades humanas, remuneradas o no, ¿sí? O sea, el trabajo que hace alguien ayudando a una persona es trabajo, ¿sí? Que no le paguen no significa que no lo sea. Produce un bien, produce un servicio dentro de una economía y satisfacen las necesidades de una comunidad o los medios de sustento que es necesario para los individuos. O sea, les da algo a cambio de la labor que hacen. No me voy a meter a analizar mucho de esto, pero es un sustento necesario para los individuos o para las comunidades. Bien, la toxicología no es precisamente un sustento. El tóxico y el efecto que puede tener sobre el trabajador o la trabajadora es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, esto es lo correcto. Ahora nosotros vamos a trabajar para que no ocurra lo incorrecto, que es la pérdida de la salud por el trabajo. ¿Sí? Entonces, parte de lo que vamos a ver ahora es la higiene. ¿Sí? ¿La higiene es una parte de la medicina? Sí, es una parte de la medicina, pero también es una ciencia que va a estar ocupada por otras ramas. Ustedes, por ejemplo, la ingeniería, la arquitectura, el ambientalismo, todos van a trabajar sobre la higiene. En nuestra materia, como se vincula a la medicina, lo vamos a definir desde el punto de vista médico, ¿sí? Tiene por objeto la conservación de la salud y los medios para precaver o prevenir las enfermedades, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que ver las condiciones del trabajo para mantener un medio de trabajo
sano, evitando enfermedades. Bien. En lo laboral ya se achica un poco más el concepto y vamos a las normas y procedimientos para la integridad física, mental y social también del trabajador. No está puesto acá lo social porque estamos hablando de higiene, no de salud, ¿sí? Pero también en una parte roza el concepto de la salud, la higiene. Siempre hay que preservar y prevenir los riesgos. ¿Dónde se van a dar los riesgos? En el ambiente físico, en donde el trabajador realiza su trabajo. A nivel industrial, también cambia. Estos son puntos de vista. Todos los puntos de vista son correctos. Lo que pasa es que las cosas son de acuerdo al perfil donde uno lo mire, desde donde uno se para. En lo industrial, vamos a identificar, reconocer, evaluar y controlar factores ambientales del trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores. Estos mismos conceptos los vamos a aplicar después en toxicología, ¿sí? El tema industrial, este tema de cómo se afecta la salud de los trabajadores. Entonces, salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria, ¿sí? No es medicina, la salud no es medicina, sino que son todas las disciplinas que van a promover y proteger la salud de los trabajadores, utilizando como herramienta la prevención, el control de enfermedades, accidentes y la eliminación, en la medida de lo posible, de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. O sea, ¿podemos eliminar todos los riesgos? No, no lo podemos hacer. Pero tender a eliminarlos, sí. Perdón. Mientras que la medicina del trabajo ya sí es algo que es inherente a la medicina, ¿sí? Es una competencia de la medicina. Porque acá ya vamos a ver la clínica, vamos a ver de lo administrativo y vamos a ver de toda acción que tenga que ver no solo con la salud, sino también con la rehabilitación de enfermedades y la terapéutica de esas enfermedades. En toxicología vamos a necesitar de la salud y de la medicina. Entonces acá nos integramos los especialistas en higiene y seguridad y los especialistas en medicina del trabajo. Acá ya empieza a haber una integración. Todavía no estoy hablando de toxicología. Es cierto, vamos a hablar mucho de toxicología en todo este cuatrimestre. Pero ahora estamos repasando. Estamos repasando la medicina, estamos repasando la medicina del trabajo. Entonces, en este repaso que estamos haciendo de lo visto en otros momentos de la carrera de ustedes, vamos a hablar de cuáles son los objetivos. Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todo lo que sea el trabajo, en todo lo que sean las ocupaciones, ¿sí? Tenemos que prevenir problemas de salud por las condiciones laborales, también junto con la higiene, sí, pero acá ya estamos hablando de la prevención médica, ¿sí? Por eso después acuérdense que estaban los exámenes que se hacían, los preocupacionales, los periódicos, después de una ausencia prolongada, después de una licencia por problemas de salud, al irse de un trabajo para empezar otro trabajo. Entonces, todo esto es lo que tiene que ver con la salud y acá tiene que ver la herramienta médica. También hay que poner al trabajador donde pueda desarrollarse con
sus capacidades físicas y psicológicas que ya trae él como una carga del trabajo. Y también tenemos que ver qué trabajadores son sensibles a ciertos riesgos, si los puedo mandar o no los puedo mandar a que cumplan con esa función. Piensen ahora en riesgos toxicológicos, ¿sí? Los que son hipersensibles, los que tienen alergia, los que tienen alguna predisposición al enfrentar a ciertos tóxicos. La adaptación de la tarea al trabajo del individuo, bueno, esto también es competencia de la medicina del trabajo. Y el trabajo, justamente, no era bien visto en la antigüedad. El trabajo era para los esclavos, viene de Tripalium, viene de estos 3 palos que, si bien servían para el ganado, servían para los caballos, los bueyes, también servían para crucificar en esta cruz a los trabajadores, que en ese momento eran los esclavos, o los castigados, los reos, como dice acá, ¿sí? Entonces, esto era un sistema de tortura, de tormento y de dolor. Así empezaba el trabajo. El trabajo se origina en la época prehistórica, donde ya el humano utiliza la energía, esta energía corporal, para modificar la naturaleza y poder lograr satisfacer sus necesidades que iban a ir evolucionando a lo largo de la historia. Lo que tenían estas personas que estaban en esta cueva, esto es en Bulgaria, son cuevas de la época prehistórica, de aquellas civilizaciones que venían del África para instalarse en aquella Europa que no había gente. Entonces, lo primero que hacen es cazar, es moverse, cazar. Fíjense, hay un perro que está en esta gruta. Estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando del Homo sapiens, casi cromañón, en estos orígenes, ¿sí? Entonces, acá, la persona trabajaba porque quería vivir cada vez mejor, quería comer mejor, quería descansar mejor. Entonces, van saliendo de estas cuestiones primitivas para mejorar su entorno y vivir mejor. Entonces aparece la urbanización, y la urbanización aparece en varios sentidos. Desde el siglo XX, esto es parte de la flota, una pequeña parte de la flota pesquera de China, la Gran Muralla, esto es Italia, el norte de Italia, Trieste, no me salía, Trieste, ¿sí? Y mejorar la calidad de vida. Esto es el castillo de Drácula. Drácula quiso mejorar con sangre. Bueno, en algún momento les contaré. Esta foto la saqué yo, estuve en el castillo de Drácula, tenía la posibilidad, me interesó y fui. Eso lo hablamos en otro momento, cuando no esté grabando la clase, como las anécdotas, ¿sí? 3.000 a 2.800 años antes de Cristo, en la Mesopotamia, se empieza a hablar de un trabajo distinto, de un trabajo de oficios. En algún momento se olvidan una bebida donde tenía malta adentro, fermenta, aparece la cerveza, y harina con agua, y aparece esta masa madre, y aparece el pan hecho de cebada. Y después se dan cuenta que como esto estaba al sol y se cocinaba, si lo ponían al fuego, y el fuego abajo de ladrillos, de barro, se cocinaba, ahí empiezan a haber hornos. Con el horno fabrican ladrillos, trabajan el hierro, por cuestión directa o no, y empiezan a utilizar utensilios que los hacen los orfebres, los que trabajan los metales, ¿sí? Aparecen los hilados, y como querían diferenciarse unos de otros, los tiñen, ¿sí? Voy a ver si tengo que dar ingreso. Tiñen
estos tejidos. Al teñir los tejidos, al trabajar con el calor, al utilizar el cuero, necesitar ablandarlo, trabajar la madera, perfeccionar la madera, comienzan a haber polvos, comienzan a haber tóxicos y comienza a haber enfermedades profesionales producidas por el envenenamiento, entre comillas, con los materiales que utilizaban. ¿Sí? Es en el Antiguo Egipto donde una persona, en aquel momento estamos hablando de casi 2800 años antes de Cristo, donde una persona podía ser ingeniero, astrólogo, sacerdote, arquitecto y médico. Todo esto era Imhotep o Inhotep, que empieza a ver lo que ocurría, este administrador, ingeniero, médico, con las lesiones de los trabajadores que construían las pirámides. Obviamente eran esclavos, ¿sí? No estaban bien vistos los trabajadores, y empieza a hablar de estas lesiones, escribe una historia clínica rudimentaria, que hay un papiro, pero que no pudo obtenerse el final de esta historia clínica y no se sabe cuál era el tratamiento del que hablaba cuando describía lo que son las hernias de columna, ¿sí? Las hernias de columna vertebral, lo llama esguince en la traducción que hace un inglés que es el que lo descubre. Pero también, tres siglos después, en el 2400 a.C., ya en una sátira, en un libro que denigraba a los trabajadores, empiezan a hablar de todos los problemas que tienen los trabajadores, cómo hay que maltratarlos, pero empiezan a hablar de eso. Y ya en la Grecia, en la antigua Roma, año 23, 130, habla de qué pasaba en las minas de plomo, en las minas y curtiembres en Chipre, las minas de sulfato. Después, Paracelso, enfermedades pulmonares de los trabajadores metalúrgicos. Sí, Gregorius, casi a la misma época que Paracelso, vinculan qué pasa en las minas. Todo esto le llama la atención, causa-efecto, pero esa causa-efecto está dada por tóxicos, está dada por materiales que envenenan a los trabajadores. Es el inicio de la toxicología. La medicina del trabajo y la medicina en sí mismo, como se la conoce, viene a través de la toxicología, de estos venenos del trabajo, ¿sí? Entonces empiezan a ver que no solamente es la exposición, sino cuánto es a lo que están expuestos, cómo miden esto, ¿sí? O sea, no es el veneno lo que me mata, es la dosis. Y acá aparece la dosis. Empiezan a hablar de dosis estos chicos. Esto es de la Edad Media, esto es más adelante, de Paracelso, Gregorius en adelante, ¿sí? Aparece Rabazzini en el 1700, donde describe qué le pasaba a los artesanos. Pott habla de un cáncer de origen laboral. En 1714, Percival Pott habla de un cáncer laboral, ¿sí? Y ya, en 1787, Joseph Buenaventura Orfila habla sobre la toxicología y escribe un manual de la toxicología. Después... ¿En 1700 ya se escribió el primer manual de la toxicología? Sí. 1787 se crea el primer manual de la toxicología. Podría ser el de Ramazzini en el 1700, pero describe más enfermedades laborales en su conjunto. Pero sí, lo que pasa es que era observación, pero sí, se escribe en esa época. No vamos a entrar
en demasiados temas, pero en 1904, el Italia, que era el primer instituto ocupacional, luego de la Primera Guerra Mundial, se crea la Organización Internacional del Trabajo, mucho antes que la Organización Mundial de la Salud. Es otro tema. ¿Sí? Bueno, Ramazzini describe las enfermedades y entramos a la toxicología. Hablamos de la historia, hablamos de la salud ocupacional, y vamos a la toxicología. ¿Cómo vamos a definir la toxicología? De muchas maneras, pero sobre todo es la definición la que más me gustó como para darles a ustedes la definición, es decir, que es el estudio de los efectos adversos de productos químicos, físicos y sustancias biológicas en los organismos vivos y cómo vamos a evaluar la posibilidad que esto pase, que esto ocurra. En muchos lados solamente hablan de la química. ¿Pero qué pasa con las sustancias biológicas o con las radiaciones? ¿No son tóxicas las radiaciones? ¿Las ionizantes o las no ionizantes? Sí, son tóxicas. Son sustancias tóxicas, es algo tóxico. Lo mismo las sustancias biológicas. ¿Qué pasa? ¿No hay intoxicaciones, no hay intoxicaciones alimentarias? ¿Quién no ha tenido una colitis, una enterocolitis en su vida por algo que comió y que no estaba en buen estado? Esto ocurre. Entonces, ¿por qué tiene que ser solamente lo químico? También, profe. ¿Cómo? Profe, cuando El síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es uno muy grave. Correctísimo, muy bien. Profe, cuando habla de la probabilidad de que esto ocurra, ¿está hablando de la variabilidad biológica? Estoy hablando de la variabilidad biológica y estoy hablando de la dosis. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante, esto también, pero es correcto. Hablo de la variabilidad biológica y estoy hablando de la dosis, de cómo y cuál va a ser la capacidad de cada uno de los organismos, lo que se llama resiliencia, de adaptarse a esto. No sé, Fernando, tenés la mano levantada. Fernando Suárez. Bien. No, profe, habrá quedado de antes. Quedó de antes, bueno. Perfecto. Quedó de antes. Bien. Entonces, ¿qué posibilidad hay que esto pase? Bueno, vamos a empezar a estudiarlo. Hay mecanismos de investigación básica sobre cómo actúan estos agentes tóxicos hasta qué pruebas tenemos que hacer para ver qué propiedades tóxicas tiene cada uno de estos agentes. O sea, cuán potente es el tóxico. Vamos a ver también que depende del tiempo, depende de la concentración y depende también del huésped, de cómo va a estar la persona, qué predisposición tiene a estos agentes. Bien, hay distintos tipos de enfoques de la toxicología. La toxicología sola no dice nada. Entonces, vamos a hablar de distintos tipos de la toxicología. Toxicología ambiental. ¿Qué es la toxicología ambiental? De cómo los químicos y agentes biológicos, ellos podrían ser el hombre, pero sobre todo los químicos, acá nos enfocamos en los químicos porque es lo antrópico, lo producido por el hombre, contaminan los alimentos, el agua, el suelo, la atmósfera, o sea, la biosfera, como contaminan el lugar donde vivimos. Esto es una mina de oro a cielo abierto, esto hay mucho en Brasil y hay mucho en Latinoamérica, y créanme que acá las condiciones de trabajo no existen.
como decía un cómico, es como el alfajor de pescado, no existe. Acá no existe una condición de trabajo. Inclusive en ríos profundos en Brasil, estos botes que sacan el oro del fondo, lo procesan y eliminan el resto de barro, mandan uno que es buzo al fondo. Lo mandan con una soga. Cuando el de arriba ya tiene lo que quiere, corta el tubo de oxígeno, corta la soga, el de abajo queda adentro, se muere y no tiene que repartir el oro con nadie. Esto es lo que está ocurriendo. Bueno, acá se imaginan que si esto hacen con los trabajadores, con el ambiente, no hay ningún respeto. Acá cavan y cavan. Entonces, bueno, esto es toxicología, uno de los ejemplos de la toxicología ambiental. Después tenemos la toxicología reglamentaria. Acá va a reunir, va a evaluar la información toxicológica para mejorar las normas y tener trabajadores y trabajadoras sin riesgo respecto a los tóxicos que manejan, a las concentraciones que manejan. Por eso son tan importantes los elementos de protección personal para manejar sustancias altamente tóxicas o sustancias poco tóxicas, pero que están expuestos durante una gran cantidad de horas en la jornada laboral, o un tiempo que ya es preocupante para la jornada laboral. Entonces, la toxicología reglamentaria es la que da la normativa. Y vamos a estudiar mucha normativa toxicológica. Mucha normativa toxicológica. Cuando tengamos que estudiar las leyes y los decretos vinculados con las sustancias tóxicas. También la toxicología de los alimentos, ¿no? Acá esta lengua que está captando toda la basura ambiental que queda absorbida o bioconcentrada en los alimentos. Entonces, ¿qué estudia la toxicología de los alimentos? Cómo se abastece a cada una de las personas de alimentos seguros y comestibles. En el ámbito de una empresa, de un ambiente de trabajo, es lo que nosotros les damos de comer a nuestros trabajadores o de tomar a nuestros trabajadores. ¿Sí? Entonces, cada vez hay más estudios respecto a los alimentos, a lo que le agregan para mejorar la apariencia, el sabor o el aroma, lo que se incorpora a nivel de biomoléculas, como grasas, aceites, azúcar, almidones, o los químicos que se le agregan para modificar la textura, modificar los alimentos, o generar una cierta dependencia, que se da mucho en los snacks, que le incrementan la taurina, entonces eso genera mayor o más sal, y vieron a veces que ustedes tienen ganas de comer algo rico, abren un snack y no pueden parar. Bueno, eso también está provocado por todo lo que se le agrega. Entonces, todo esto hay que estudiarlo. Y esto, a nivel argentino, está en lo que se llama Códex Alimentario Nacional, donde están todas las sustancias permitidas, prohibidas y qué efecto pueden tener. Perdón, ¿cómo dijo? ¿Están dónde? Códex Alimentario Nacional. Códex Alimentario Nacional. Ahí está el secreto. Muchos de los estudios en Estados Unidos, lo más conocido es la FDA, Food and Drug Administration, Administración para Drogas y Alimentos. Como la ANMAT, más o menos. Es como la ANMAT. Es como la ANMAT. Hay otras en Rusia, hay otras en China, hay otros países que, por ejemplo, Israel toma todo lo que produce Estados Unidos en materia normativa a través de la FDA. Y nosotros sí le damos mucha importancia a lo que diga la FDA, así como la Agencia Regulatoria Europea. Sí, la FDA se puso de moda con la pandemia, con el COVID. No, ya venía mucho antes.
Claro, Mucho. bueno, no, pero me refiero a que empezó a tener como más, sí, renombre, o sea, se empezó a conocer más a nivel... A nivel popular, sí, correcto. Ah, eso, tal cual. Sí, sí, sí. Así que sí, es absolutamente correcto. Pero también alergias por alimentos, ¿sí? Ustedes saben que la alergia al látex muchas veces se vincula con alimentos. El látex viene del caucho. Y hay sustancias, por ejemplo, el maní y algunos derivados, que se vinculan con el látex. La alergia al látex puede causar incremento en las alergias alimentarias. No solamente el tema de la leche, sino también hay algo que se llama bioconcentración, que lo vamos a ver, que es las sustancias tóxicas que los distintos vegetales o animales toman del suelo, lo incorporan a sus organismos y eso se concentra. Entonces, puede ocurrir también, por ejemplo, a nivel del mar, se largan tóxicos, o a nivel de los ríos, se largan tóxicos. Los primeros son los vegetales, que los toman y los asimilan. A ese vegetal lo come un pez pequeño, a ese pez pequeño lo come un pez más grande. Y los tóxicos en ese pez grande, que a lo mejor lo pesca un pescador artesanal desprevenido, tiene tan concentrado el plomo, los pesticidas, todas las sustancias tóxicas que pueden estar tirando al ambiente, que las incorpora de una. Entonces, esas microdosis que hay en los ambientes del fitoplancton, cuando es un pez de 5 kilos, está muy concentrado por la cantidad de tóxicos que comió, que ingirió, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que a veces comemos nosotros y no sabemos que lo estamos comiendo. La toxicología clínica es más de la medicina, ¿sí? La toxicología clínica analiza enfermedades y afecciones cuando ya la persona pierde la salud. Entonces, acá ya la persona está enferma, la tenemos que tratar a corto o a largo plazo. Todo depende si tuvo una exposición aguda y no queda esa concentración en algún órgano diana u órgano blanco. Ya lo vamos a ver eso. Entonces, ¿sería una enfermedad profesional? Es una enfermedad profesional o un accidente de trabajo si es muy agudo, si es una exposición aguda, una fuga de algún tóxico, de algún gas tóxico. Ahí es un accidente de trabajo. Enfermedad profesional es cuando es crónico, tenemos una exposición crónica. La toxicología descriptiva está muy... Profe. Sí, te escucho. Perdón, antes que cambie de tema, ahora que tocó ese punto del accidente, un envenenamiento, por ejemplo, con un desenlace fatal, sería también un accidente, o sea, no una enfermedad, claro, o sea... A ver, volvamos... ¿Se tomaría también? Sí, volvamos a repasar el concepto de accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es algo que se da en forma súbita. Claro, por eso. Súbita y aguda. Entonces, un envenenamiento sí, o puede que no. O puede ser que yo haya llevado a mi gente a trabajar a algún lugar como San Juan, donde el arsénico en los ríos es frecuente, no potabilizo bien el agua y van tomando pequeñas cantidades de arsénico hasta que se envenenen. ¿Sí? Eso es el hidroarsenicismo. ¿Sí? Entonces, ahí no es un envenenamiento como un accidente de trabajo, es un envenenamiento como enfermedad profesional.
¿sí? Ah, ok, claro, claro, es según el tiempo que lleve la detección de la patología. Exactamente. Si es Ujú, súbito, es claro, accidente. Si no, claro, si es crónico, pasa a ser una enfermedad profesional. Bien. ok. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, ok. Toxicología descriptiva. Muy cuestionada porque acá se utilizan animales, ¿sí? Y como dice el dicho, las ratas no son humanos. Rat is no man, dicen los ingleses. Es cierto, pero estamos torturando animales que tal vez no tendríamos que torturar. Pero ¿qué pasa? Esto nos permite inferir cuál es el umbral, cuál es la dosis tóxica, cuál es la dosis letal que puede tener una determinada sustancia para el ser humano. ¿Cómo hacemos? No me voy a meter en la ética, pero sí sepan que esto está muy cuestionado y cada uno puede tener una visión distinta a la del compañero o a la mía. Este, La forense es la investigación policíaca, es aquella en donde tenemos que ver una causa-efecto en una exposición a un medicamento, una sustancia química, después que ya existió esta exposición, ¿sí? O bien, cómo saber, cómo determinar qué parámetros tengo que tomar, qué pruebas tengo que hacer. Esto es lo forense. Es distinto a lo analítico. Lo analítico analiza más las moléculas. Acá, por ejemplo, lo analítico es más experimental, ¿sí? Son análisis de los líquidos corporales, contenido estomacal, los excrementos, la piel, todo aquello que tenga que ver con la farmacodinámica. Pero hay una diferencia, ¿sí? Esto es causa-efecto. Esto es investigación. ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si este tóxico lo doy en tal concentración? Mientras que el otro investigo lo que ya pasó. La toxicología forense. Sería como la anterior, como la descriptiva, la analítica más o menos. ¿Van de la mano la analítica y la descriptiva? Van de la mano. Todo es toxicología. No, pero en la analítica dijo que es investigación. Y en la Exactamente. descriptiva dijo que se hace un muestreo, una recolección de Animales. muestras en animales, eso es lo que yo entendí, o sea que van como seguiditas la descriptiva y la analítica. Sí, correcto. Sí, correcto. Pero acá fíjense, experimentación en animales, establecer cantidad de tóxico que puede producir una enfermedad o la muerte. ¿Sí? Y acá, identificar sustancias tóxicas en el elemento o la piel. No hay niveles de dosis en esta. Identifica las sustancias. ¿Qué sustancia puede ser tóxica? ¿Qué sustancia es inocua? Y Ahora sí, gracias. Está. Bien. Ya vamos terminando. La toxicología mecanicista, ¿sí?, es sobre la manera en que las sustancias tóxicas producen sus efectos. O sea, cómo una sustancia llega a lastimar a una persona. Los efectos de la exposición, como si la molécula es grande, si el tejido es sensible a esa molécula, qué parte de la célula afecta, qué parte de esta sustancia se disuelve en agua o en los adipocitos, en el tejido graso. ¿Cómo se determina la manera en que una sustancia es tóxica y nociva? ¿Sí?
todos se vinculan a ciertas investigaciones. Esto es más sobre, tampoco vamos a matarnos y a detenernos mucho más en toda esta disquisición semántica que es más para los investigadores. Pero si sepan que existen, sepan que hay una toxicología mecanicista. Esto es muy importante, la mecanicista, cuando se empiecen a estudiar la caracterización de las sustancias tóxicas en el trabajo. Es importante si algo es tóxico en agua o algo es tóxico en los tejidos grasos, porque si es liposoluble puede permanecer más tiempo y ser más difícil de eliminar que si es hidrosoluble. ¿Sí? Piensen en cuando ustedes tienen grasa en la mano, lo difícil que es sacarse esa grasitud. Mientras que si es una témpera al agua, con un poquito de agua se va. Esto también pasa con los tóxicos. ¿Sí? Con las pinturas tóxicas, esas que envenenan. No es fácil sacarlas. Tienen que utilizar un solvente, y el solvente también es tóxico. Bueno, entonces, esto sirve para evaluar cuán nociva es una sustancia y si los efectos observados en los animales pueden pasar a los seres humanos. Profe. Sí. La importancia de determinar eso es también hasta qué punto puede afectar a la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, dependiendo de las capas de la piel, en el caso de una sustancia específica, como decía usted, si es liposoluble o hidrosoluble, depende hasta dónde va a tener alcance, digamos, en la piel, por ejemplo. ¿En qué capa de la piel? Perfecto, muy bien. Correcto, es tal cual lo que vos decís. Muy buen resumen. Y lo último, la toxicología laboral. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la toxicología laboral? ¿Qué vamos a hacer con esta materia? Perdón, profe. Sí, te escucho. En el caso del concepto anterior, ¿cuál de los dos es más, tiene mayor absorción o más rápida? ¿La liposoluble o la hidrosoluble? A ver, todo depende del tipo de molécula, si es macromolécula. A ver, ahora vamos a ver cuando veamos la distribución. Digamos, a mí se me ocurre como que la hidrosoluble sería más fácil de absorber, pero no sé. No, porque las células tienen una doble capa lipídica que es hidrorrepelente. Ah, ajá. Veamos, pero mantén la pregunta que ya te la voy a contestar en unos minutos. ¿Sí? Ok. Mantén la pregunta. Estoy spoileando, me parece. No, para nada. Estás interpretando lo que yo voy diciendo. En absoluto spoilear. No. Está bien lo que ustedes plantean, ¿eh? Está muy bueno. Perfecto. Bueno, Bien. buenísimo. Pero entonces. Detengámonos y atenti. Toxicología laboral. El objeto de estudio es la identificación de agentes tóxicos presentes en el ambiente del trabajo. Se los vuelvo a repetir para que les quede claro. Y les quede bien claro. Dirige su objeto de estudio a la identificación de los agentes tóxicos presentes en el medio ambiente de trabajo y en los modos de producción, determinando mecanismos de acción de los tóxicos, así como las medidas de prevención, control de exposición de los trabajadores y límites de exposición segura que pueden ser permitibles, que podemos decir que está bien que los trabajadores puedan estar expuestos con ciertas regulaciones. Bien, entonces, vamos a ver el riesgo. Ambiente y medio ambiente son sinónimos, ¿eh? Ambiente y medio ambiente son sinónimos. ¿Sí?
Esto es CIMAT, esto básicamente es CIMAT. En toxicología laboral es muy importante saber CIMAT. O sea, ¿cómo se produce el riesgo tóxico? ¿Qué mecanismos van a hacer que las personas se enfermen? ¿Cómo voy a evitarlo? ¿Cómo voy a controlar la exposición? ¿Y qué límites de seguridad voy a poner para la toxicología laboral? Esto ya básicamente define qué vamos a hacer en los próximos meses. Hay usos y hay una forma de trabajo en la salud ocupacional, ¿sí? La sustancia tóxica se puede investigar en el laboratorio. Me sirve para predecir el riesgo de algo que no está estudiado o que lo tengo que estudiar. O sea, puedo extrapolar, sacar lo que me ocurre acá y pasarlo acá, a este otro grupo, para saber si hay alguna similitud y entender qué cosas en común tienen los dos. Puedo hacer un seguimiento biológico, o sea, cómo cinética, cómo se mueve dentro del organismo, cómo se distribuye a través del cuerpo para ver qué va a pasar a nivel biológico, ¿sí? Cinética, cómo se mueve, cinética es el estudio del movimiento, y biodistribución es cómo va llegando a los distintos órganos. Para saber los efectos clínicos, va a haber un modelo en donde se puede ver cómo afectan los órganos, ¿sí? Los efectos clínicos. Para comprender los efectos clínicos, la toxicología permite hacer un modelo. Este modelo, ¿qué me permite ver? Por ejemplo, cómo los disolventes se disuelven la grasa de la piel, ¿sí? Los liposolubles disuelven la grasa de la piel, se mezclan y por ahí van produciendo el daño. El bioquímico, como el monóxido de carbono, escape de gas de los autos, se une de forma irreversible a la hemoglobina. Entonces la hemoglobina deja de mandar el oxígeno a los tejidos y deja de sacar el dióxido de carbono. Se mueren. A nivel inmunológico, harina, sustancia biológica, no tanto química, produce asma. El cemento, sustancia no biológica, abiótica, produce una dermatitis de contacto en la piel, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve la toxicología? Para ver cuán tóxica es una sustancia. ¿Cómo puedo predecir el peligro? ¿Cómo puedo seguir lo que pasa con las personas? Me permite eso, hacer un seguimiento. Comprender qué va a pasar clínicamente con esa persona, cómo se va a manifestar. Y me va a permitir también, con todo este conocimiento, campañas de educación hacia los trabajadores. ¿Sí? Bien. Profe, disculpa, lo interrumpo un segundo. Tiene una compañera esperando para ingresar. Por Bien. favor. ¿Y puede repetir, por favor, qué dijo de cinética? Sí. Ya llegó. ¿Me pedías que repita? Que dijo como una mini definición de cinética y biodistribución. Y de cinética. Cinética es todo lo que tiene que ver con el movimiento del tóxico dentro del organismo, o sea, el delivery, ¿sí? Y la biodistribución es hasta dónde llega ese delivery. Ah, ok, bárbaro, gracias. O viste que en los comercios tenés delivery de comidas, pero después te dice es entre tal calle y tal calle. Eso sería la distribución, la biodistribución. Un ejemplo muy poco académico. Bien, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo epidemiológico
y toxicológico, ¿sí? Primero hay que identificarlo, hay que observar, hay que estudiarlo, hay que ver qué tipos de compuestos son cancerígenos. Entonces tengo que hacer estudios epidemiológicos o cribado-toxicológicos. Cribado significa a los estudios de toxicidad, ¿sí? A esto nuevo que me tengo que encontrar. También, dosis-respuesta, lo que le venía diciendo. O sea, ¿qué dosis es perjudicial y qué dosis puede ser tolerante? Bien, hay que estudiarlo. Entonces, esto es lo que yo tengo que evaluar. Dosis-respuesta. Saber al peligro que estoy exponiendo al trabajador, identificarlo bien, claro, y saber el estudio que voy a hacer, si es toxicológico o epidemiológico. Evaluación de exposición. Dosis-respuesta, por un lado. Exposición. ¿Cuánto tiempo puedo estar expuesto a ese riesgo? ¿Sí? Provincia no, acá es prevención. Esto es un efecto del corrector. Les pido disculpas. Esto es lo que la higiene, esto es lo que previene y lo que trabaja la higiene ocupacional. Puedo ir para atrás. Puede ser un estudio retrospectivo, pueden ser los que estudiaron conmigo los diferentes modelos de investigación, lo que es prospectivo. Acá yo lo que veo es cuánto se expone a este riesgo una población de trabajadores. Población de trabajadores. ¿Sí? Entonces, acá a través del estudio de la higiene, de la prevención, desde la higiene ocupacional, voy a poder ver hacia adelante o hacia atrás qué nivel de exposición pueden tener mis trabajadores. Y lo último es qué tipo de riesgo es este que estoy corriendo. Estimación del riesgo. Básicamente lo que les estoy hablando es de RAR, del relevamiento de agentes de riesgo, el listado de agentes tóxicos que tienen, el relevamiento general de riesgo laboral, que es el otro punto del cual estoy hablando, y del mapa de riesgo. Acá empezamos a unir todo lo que nosotros vamos a hacer, uniendo medicina del trabajo, uniendo higiene y seguridad, y uniendo higiene y uniendo la toxicología. Profe. Sí. Pregunta, ¿los estudios periódicos, dependiendo de la actividad que se haga, entran también para sumar a observar eso, los resultados, lo que provocan o no? Básicamente, es correcto, básicamente en la evaluación dosis-respuesta y en la evaluación de la exposición. Esto es lo que más acá es donde vas a encontrar el foco en estos estudios ocupacionales. La caracterización del riesgo, esto se hace en conjunto, porque acá estudias más el riesgo, lo que tenés, no a la persona, sino al entorno del trabajador. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar a ver qué pasa en el cuerpo, qué pasa en el organismo vivo. A lo mejor no es un ser humano, a lo mejor es un animal, a lo mejor estudiamos una célula. ¿Sí? Entonces, para entender estos efectos en los organismos vivos, utilizamos dos términos. Toxicocinética, ¿sí? Es cómo se mueve dentro del organismo vivo, el desplazamiento de las sustancias tóxicas dentro del organismo vivo. Entonces, vamos a ver cómo llega, cómo se absorbe, cómo se distribuye en el organismo, qué pasa en los órganos de este organismo vivo
¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo se metaboliza? ¿Cómo se consume? Y cómo se elimina, cómo se excreta. ¿Sí? Entonces acá va a ser muy importante la relación dosis que ingresa al organismo y si se concentra o no se concentra en la sangre, en los tejidos o en el plasma o en los líquidos corporales. ¿Sí? Entonces, todo este mecanismo es toxicocinética. Consiste en el estudio del desplazamiento de las sustancias tóxicas dentro del organismo vivo, cómo se va a absorber, cómo va a llegar a los distintos sectores, y una vez que llegan esos sectores, ¿qué pasa? ¿Se metaboliza, no se metaboliza? ¿Lo dejo tal cual? ¿Lo degrado? ¿Lo elimino? Y si ya lo elimino, si lo excreto, si lo saco del organismo. ¿Sí? ¿Sería vías de administración? ¿Cómo, perdón? ¿Sería como vías de administración de un medicamento, más o menos? Pero No. esto al revés, ¿sería de un tóxico? No. ¿Dónde se concentra y dónde se asimila en mayor o menor medida? Eso sí, pero después vamos a ver las vías de ingreso, que básicamente son 3. Acá sí se lo spoileo, pero esto es muy fácil. Va a ser vía oral, vía cutánea a través de la piel, a través del aparato digestivo, o inhalatoria a través del aparato respiratorio. Son las 3 vías. Una vuelta que ingresan por cualquiera de esas 3 vías, ya vamos a ver cuánto se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se empieza a degradar, y estos productos cómo se excretan. Entonces, lo que ingresa al organismo, la relación de la dosis que ingresa al organismo y cuánto va a quedar adentro del organismo. A veces queda todo, a veces no queda nada y a veces queda muy poco. Esto es toxicocinética. La toxicodinamia es la relación entre la dosis y el efecto. O sea, ya entró, se distribuyó, perdón, ya se absorbió, se distribuyó, se metabolizó y puede excretarse. Ahora, todo esto puede llegar a tener un efecto. Esto es lo que mide la toxicodinamia. Entre la dosis que yo le doy y el efecto que tengo, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Sí? La toxicodinamia. Esto es el dinamismo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué respuesta tengo? ¿Cuál es el efecto a la cantidad de tóxico que ingresó en mi cuerpo? Entonces, hay que relacionar con una concentración. Bien. En este momento vamos a hacer 5 minutitos de descanso. Yo voy a dejar de grabar.